Estos conocimientos se manifiestan en la infinidad de sitios arqueológicos subsistentes, que nos remiten a los diferentes periodos históricos, desde las grandes ciudades del clásico y posclásico, como Yaxchilán, Bonampak, Palenque, Toniná e infinidad de sitios más regados por toda la selva, hasta los importantes centros ceremoniales de los últimos pobladores de esta, a los cuales debe su nombre, los lacantunes, también llamados lacandones históricos. Cientos de años más tarde se tiene noticia de los pobladores de la selva por los relatos históricos de los conquistadores y religiosos españoles. Los lacandones históricos, quienes fueron los habitantes originales de la selva, descendientes de los constructores de las grandes ciudades de piedra, fueron exterminados mediante la paz de Dios y del Rey, en intentos fallidos por convertirlos al catecismo y someterlos a la explotación tributaria por parte de los españoles. Sin embargo, la selva siguió siendo tierra de nadie y cuna de muchas leyendas y mitos. Durante años fue el sueño de exploradores que ambicionaban los recursos de la selva, principalmente las maderas preciosas, y más adelante los que deseaban encontrar rutas comerciales por los ríos navegables. De 1880 a 1895, 3 compañías con sede en Tabasco conquistan las cuencas fluviales donde abunda la madera preciosa. La caoba lacandona era embarcada en los puertos del Golfo de México y vendida en los muelles de Londres, Liverpool y Nueva York. Esta época de prosperidad concluye con la Revolución Mexicana. En 1917, la producción maderera entra en decadencia, hasta que en 1949 el gobierno prohíbe la exportación en rollo. En 1940 se asentaron en la selva lacandona los campamentos de los chicleros, donde se realizaba el acopio de la savia del árbol del chicle, para producir la pasta con la que se elaboraba la goma para satisfacer la creciente demanda de las grandes compañías internacionales como la Adams, entre otras. Mientras tanto, el norte de Chiapas y las tierras altas presentaban condiciones severas de sobreexplotación, por lo cual muchos de sus pobladores, principalmente choles, celtales y tojolabales, emigraron hacia la selva, conformando en poco tiempo el 70% de la población asentada en ella. Debido a las condiciones de marginalidad y aislamiento en que vivían estos pobladores, aunado a su sobrepoblación, en la región se incubó la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual emergió ante el asombro mundial en enero de 1994. En el año 2000, la selva lacandona presenta diversos desafíos sociales y ambientales. De la cuidadosa y responsable resolución de estos depende su conservación. La historia de esta región se sigue escribiendo. Bien, pues muy interesante aquí lo que nos comentaba el video acerca de esta situación de la selva lacandona, ¿no? Los lacantunes, que era como se conocían estos habitantes de las tierras de esta selva. Es interesante tener en cuenta que este es el corazón de la cultura de los itzáes. Vamos a seguir en nuestro recorrido por esta zona, la región sur. Iniciamos por Chiapas, vamos de este a oeste y vamos a ver un video que nos va a explicar el contexto en el Petén, Guatemala, Petén Itzá. En un momento viene el video. In northern Guatemala, El Petén conserves mysterious jungle regions. Small saline species, puma, jaguars, inhabit the thick jungle. Macaws, toucans and parrots fly among the trees. Monkeys stream from the tops of 3 branches.
There is so much vegetation here that the region has been renamed the fifth lung of the world. Bueno, nos está hablando del contexto, ¿no? Del Petén Itzá, con estas selvas, con estos bosques en alto, con esta belleza, ¿no? Que integra la zona central. ¿Dónde está el Petén Itzá? Bueno, está en el corazón de Guatemala, frontera con el estado de Chiapas, ¿no? Aquí vemos Tikal, capital maya, que tenía estrecha relación con Teotihuacán. De hecho, Tikal es la subcapital teotihuacana ubicada en esta zona. Podemos ver las dimensiones de los lagos, de los ríos, y bueno, aquí el Bajareque cubriendo, resguardando estos templos. Este Bajareque que vemos en la parte izquierda es el con el que los mayas no cubrían sus casas, y en el Petén Itzá, en esta zona de Tikal, podemos identificar estos estilos, estilo Tikal, que también lo veremos, estilo del Petén, en las siguientes emisiones de nuestro programa. Esto que vemos es la obra negra. Recordar que toda la ciudad de Tikal estaba cubierta en un pigmento rojo intenso, en este color de la vitalidad, y estos son los rascacielos mayas, ¿no? Más de 30 metros de altura, y se puede dimensionar, ¿no? Cuál fue el esplendor de esta gran cultura Itzá. Recordad que en ese periodo de esplendor, en esta ciudad Tikal, así denominada, no se denominaban mayas estos habitantes, ellos eran itzáes, ¿no? Ya los mayas, como recordamos, es posterior al periodo justamente denominado posclásico. Así se ha preservado, y los mayas en esta zona del Petén Itzá son los que han conservado su religión, bueno, con esta fusión de la religión invasora, pero aquí se ha preservado con mayor fuerza las antiguas creencias, ¿no? Que fueron perseguidas, que fueron arrasadas. Imagínense todo este mar, ¿no? Verde de selva, todos los misterios que resguarda en su interior. Son muchos, y es el corazón de la civilización maya, es el corazón Itzá, recordarlo así. Y es en este sitio donde se reservaron, se resguardaron durante esta invasión. Recuerda que hasta 1697 fue donde cayó Tayasal, el último gobierno, y podrían decir, de aquí esta montaña, que no es una montaña, es una pirámide, ¿no? Justamente así fue encontrado. Tikal estaba cubierto, pero el trabajo que se ha hecho de ambientación, de preservación de los espacios sagrados, pues ha permitido que muchos de ellos sigan aún enterrados debajo de las densas copas de los árboles en estas selvas, en estos, como vemos, son lugares muy fértiles. Aquí estamos viendo las riberas, la laguna de lago del Petén Itzá, ¿no? También muy semejante, vemos aquí los músicos con esas marimbas. Pues también recordar la frontera Chiapaneca y Guatemala, es una definición política antes de llamarse Nueva España. Náhuatl era un solo territorio y se convivía de forma armoniosa. Recordar que las fronteras en Anáhuac eran a través de la astronomía, de los pasos cenitales, de lo correspondiente a fenómenos arqueoastronómicos que también tendremos oportunidad de identificar en nuestra siguiente emisión. Aquí vemos el folclore. Ahora vamos a hacer un recorrido por el mirador y la península. Esta es Tayasal, la última capital maya. Estas imágenes que estamos viendo son importantes. Están en lo que es la pirámide de Tayasal, en esta península. Aprecien la dimensión del color. Nos está reflejando lo que es una náhuatl, una isla rodeada de agua, como en el caso de Tenochtitlan.
Aquí, esto es donde está el personaje. Es una pirámide actualmente cubierta. Ahí en esa isla de Talla Sal fue donde se entregó el último gobierno maya, el último gobierno independiente de Anáhuac. Contemplen esa agua. Así era México, Tenochtitlan, Ciudad de México actualmente. Es la imagen más cercana que podemos tener de Tenochtitlan. Es esta. Aquí un momentito, nuestro amigo, aquí vemos, esta es la base superior de la pirámide, actualmente pues acondicionada así. Vamos a ver otro video que nos va también a permitir hacer este recorrido. Aquí vemos tal vez sale en el siguiente video que ponemos a continuación. We're at TSL. This is our guide. Los turistas con su guía, pero nos van a compartir la siguiente vista, que es un poquito mejor que la que tuvimos en el video anterior. Aquí está un acercamiento. Actualmente ahí ese es el centro de Talla Sal. Pátzcuaro, ¿recuerdan Pátzcuaro? Bueno, estas islas Guacúsechas o Purépechas, Janitzio, además, bueno, así también a Tenochtitlan, nos está hablando de una unidad cultural como es Anáhuac, islas rodeadas de agua. También esto impresionante, vamos a hacer también un recorrido a la isla de Jaina en Campeche, que es una isla artificial que crearon los mayas en el mar. Vamos a identificarla y yo creo que les va a gustar mucho. De hecho, ahí es donde se han encontrado de las obras maestras. Así que en la escultura. En el siguiente video vamos a encontrar otro de los tesoros de nuestros ancestros itzáes. San Bartolo. Vamos a hacer una pausa aquí para que puedan identificar. Ahorita veíamos unas montañas, ¿no? Tuvimos oportunidad de ver las copas. Fíjense cómo era San Bartolo. Prácticamente un cerro cubierto con árboles de 10, 20 hasta 30 metros de altura, cubriendo las montañas, pero en lo que no son montañas, muchas de estas son pirámides como esta. Aquí tenemos oportunidad de ver a partir de la reconstrucción el color, los pigmentos, ese rojo intenso y ese color blanco. ¿Ven la unidad? ¿Cómo eran las construcciones en Xochicalco, reconstruidas en color blanco y rojo? ¿Cómo era Teotihuacán o la Hueytolan? Rojo y blanco. ¿Cómo era Mitla? También rojo y blanco. Los centros, los espacios sagrados en Anáhuac estaban cubiertos en rojo y en blanco. Esto en forma general es una constante y es un hecho que tenemos que dar una importancia que merece, porque vemos actualmente todas las pirámides en obra negra. No eran así, con esta intensidad. Así eran.